Me da el pie justo para ir a saludar a Leandro Morgenfeld, que es historiador, analista internacional, que estuvo con nosotros en el especial de Duro de Domar del domingo. Leandro, ¿cómo estás, Juan? Gracias por venir. Bueno, clarito, ¿no? Clarito. Yo digo que si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, seguramente es un perro, ¿no? Me parece que todo lo que estuvieron describiendo recién con esta pantomima del cartel de los soles, de la acusación que legitimó o que pretendía legitimar, lo que fue un ataque brutal que rompe a América Latina como región de paz, que rompe el principio de no intervención, es decir, una potencia que decide invadir otro país, bombardear la capital con decenas de muertos, secuestrar al presidente en funciones, todo esto con una acusación que se cae, no como ocurrió en el caso de Irak con las armas de destrucción masiva mucho tiempo después, que se comprobó, y esto lo reconoció el propio Estados Unidos, que era una operación de la CIA para legitimar esa acción. Le puedo estar hablando una hora de todos los ejemplos que hay en el siglo XX de las intervenciones militares norteamericanas y cómo se justificó con distintas cosas que después se probaron falsas. Tenés Irán en el 53, Guatemala en el 54, Valle de Cochinos en el 62, tenés República Dominicana en el 65, Granada, la última Panamá, pero ahora no nos quedemos con eso, digo, no nos comamos más la curva porque se acaba de interrumpir, ¿sí?, el orden constitucional en un país con una agresión extranjera y 72 horas después la propia justicia de Estados Unidos dice esto era todo un verso, ¿no? Lo habían dicho muchos dirigentes estadounidenses, sí, lo dijimos el otro día, el indulto al expresidente Hernández de Honduras hace menos de 2 meses muestra que... Condenado a 45 años de prisión por narcotráfico por la justicia norteamericana. No tiene nada que ver con la democracia, no tiene nada que ver con los derechos humanos, no tiene nada que ver con ninguna acción narco, sino que esto lo están diciendo ustedes, y lo está diciendo no ustedes, lo está diciendo el propio Trump, lo reconocía recién este periodista, que es el petróleo. Incluso se estaba riendo él porque desde el día sábado Trump trata de decir que esto no es una operación de cambio de régimen como todas las que se hicieron en los años anteriores, que su propia base de apoyo un poco las condena, ¿no? Dijo, ¿cuál es el error de Bush? No se quedaron con el petróleo. Digo, acá no estamos discutiendo Venezuela, no estamos discutiendo el lawfare, que ustedes decían recién, la acusación falsa. No, ahora, además, perdón, pero continúa todo el régimen de Maduro, con excepción de Nicolás Maduro, ¿no? Sí, eso es... Digo, eso implica una serie de entrada de dijeron vamos a hablar con Delcy Rodríguez, Corina Machado no tiene legitimidad, Edmundo González Urrutia tampoco, salió Corina Machado a decir yo comparto el Nobel. Te regalo el premio Nobel, a ver si... de la paz y demás, pero hay algo que es cierto y es que la palabra más escuchada por parte de Trump y de Marco Rubio tiene que ver con el petróleo. Le preguntaron ayer a Trump por la situación de los presos políticos, dijo no llegamos a eso todavía en el diálogo con Delcy Rodríguez, estamos con el petróleo. Digo, son ellos los que insisten en ese Chevron concepto. Está mandando, en este momento están navegando 11 barcos, lo acaban de contar ustedes, ¿sí? Esto de esta novedad que se conoció, Chevron ya estaba operando, es decir, digo para no comernos más curvas. Se dice, bueno, el actual gobierno, ¿sí?, que encabezado por Delcy Rodríguez, negocia con Estados Unidos. Entonces, ¿esto implica traición o no? No necesariamente. ¿Por qué? El gobierno de Maduro también negociaba con Estados Unidos, como lo hace Rusia, como lo hace China, como lo hace el propio Irán, que negocian acuerdos de paz, aunque Estados Unidos lo bombardeó, y como lo hacen todos los gobiernos del mundo, con incluso sus adversarios estratégicos o sus enemigos. Esto ocurre siempre, ocurrió durante las guerras mundiales. La cuestión es que es una negociación acá con la pistola en la cabeza. Que dijo Trump en las últimas 72 horas, no pudo tomar el control directo del país. Si Delcy Rodríguez, Cabello, Padrino y toda la estructura chavista no me entregan el petróleo y no hacen lo que yo quiero, van a terminar peor que Nicolás Maduro. Eso en cuanto al vínculo Estados Unidos-Venezuela. ¿Qué le queda al resto del mundo, de la región? Si nosotros no frenamos esto a tiempo, no dentro de 15, 20 años porque cambia el sistema del derecho internacional. Mañana, como el propio Trump se cansó de decirlo estos últimos 3 días, van por Petro, van por Sheinbaum, van con la anexión de Groenlandia, van con Cuba, que es el gran objetivo estratégico desde el año 59 para el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pero entonces vos decís, Venezuela, la intervención en Venezuela, de alguna manera le funciona como prueba para lo que se viene, y por eso después sale a decir Colombia, México, es un laboratorio. Groenlandia. Trump, si hay algo que no es, por más de que él se muestre, es una persona no inteligente y no realista.
Entonces sabe que una invasión por tierra, que no la pudo hacer en el 2019, tiene muchísima resistencia interna y puede provocar un desastre y una guerra civil. Hasta ahora no la hizo. Sigue amenazando con que si no consigue lo que él quiere, puede ser algo mucho peor, no solo para el chavismo, sino para una intervención que puede generar un desastre, como ocurrió en Medio Oriente, como ocurrió en algunos países de África, en Libia, por ejemplo, después de una intervención de una magnitud mucho mayor. Lo utiliza como elemento de presión, pero está ensayando, está viendo cómo se reacomoda la correlación de fuerzas en Estados Unidos, en la región y en todo el mundo frente a esta acción que hizo que lleva el corolario Trump a un nivel muy alto y rompe todo el funcionamiento del sistema internacional. Y pasaron ya casi 4 días, ¿no? Sí. Hace 48 horas hablamos nosotros acá, en este mismo estudio, y vos decías, bueno, hay que ver cuál es la reacción de la comunidad internacional, de los principales jugadores, hay que ver cuál es la reacción interna también en Estados Unidos. ¿Qué puedes decirme ahora que pasaron 2 días más? Te digo, es una situación en proceso, puede durar muchas semanas, muchos meses, esta transición. No hay que ser excesivamente ni maniqueo, ni suponer que Trump o ningún poder maneja la realidad a su antojo. Yo te decía, el otro día Trump dijo en 24 horas me siento con Putin, resuelvo la guerra de Rusia. Esto no es así. Cada uno tiene intereses, hay negociaciones en el medio de guerra. Todo esto que describieron recién del lawfare, cómo se inventa una causa, es parte de una guerra mundial libre y fragmentada que está en curso, que no empezó ahora. La situamos en el 2014, cuando inicia el cambio de gobierno en Ucrania, que se viene acelerando en los últimos años y que tiene muchísimos capítulos. Es probable que en las próximas horas estemos discutiendo una agresión militar contra Irán. O sea, hay que ver qué pasa en Ucrania, qué pasa con China y con Taiwán, qué pasa en Medio Oriente, qué pasa dentro de Medio Oriente, específicamente entre Israel e Irán. Hace una semana estaban reunidos Netanyahu con Trump. ¿Y qué pasa en toda América Latina? Por eso creo que es muy importante que no solo a nivel diplomático de los gobiernos de todo el mundo, ayer se intentó en Naciones Unidas, por supuesto Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, no se avanzó, Argentina, como ustedes dicen, hizo un papelón de proporciones mayores, ya lo viene haciendo, ¿no? Hace 2 años, votando a veces en soledad absoluta, o con Israel o con Estados Unidos, pero las cosas más absurdas, bueno, el comunicado del día sábado, donde aplaude el ataque de una potencia y el bombardeo de la capital de un país latinoamericano, como decíamos el otro día, va a quedar en la historia de las cosas más vergonzosas. Patricia Bullrich salió a decir, el cartel de los soles lo coloca Argentina como una organización terrorista, queda una vez más pedaleando en el aire, ¿no? Porque corrieron a Corina Machado, el cartel de los soles no existe más, y la Argentina todo el tiempo está recalculando, ¿no? Un gobierno que parece casi los representantes de un protectorado de Estados Unidos, que es un poco lo que quiere Donald Trump con todos los países de la región. Leandro, buenas noches. Da la sensación que siempre detrás de cualquier movimiento, en definitiva, lo que está es la disputa mayor, que es la disputa entre Estados Unidos y China, ¿no? ¿Cómo crees que va a reaccionar China? Más allá del rechazo en los foros internacionales, digo, hay que esperar, evidentemente, algún movimiento de China también, ¿no? Está buenísima la pregunta, porque lo que hay acelerado, especialmente desde el 2020 para acá, es decir, los últimos 20 años de la pandemia, es un proceso de transición hegemónica con un declive relativo de Estados Unidos, un ascenso no solo de China, sino de Asia-Pacífico, de otros polos emergentes, articulados en parte en el grupo BRICS+, pero también en otros grupos, y Estados Unidos, y esto lo dice Trump permanentemente, porque es algo real, ya no tiene la capacidad económica, la capacidad tecnológica, incluso está perdiendo la supremacía del dólar que tenía hace 20 años. Bueno, estas acciones que está llevando Trump en todo el mundo, esos 7 bombardeos, ¿no? Parte de esa guerra mundial libre y fragmentada, que incluye guerra convencional, tiene que ver con tratar de frenar o hacer más lento ese proceso de transición hegemónica. ¿Lo va a lograr o no? Yo creo que esto, en el mediano y corto plazo, como decía, por ejemplo, el New York Times, termina horadando la legitimidad de Estados Unidos y no sostenés una hegemonía a nivel global solo porque tengas el ejército más grande del mundo, 1000 bases militares repartidas en todo el mundo y una cantidad de portaaviones que por ahora China no puede equiparar. Tenemos información de último momento. Leandro, te pido que te quedes porque tiene que ver justamente con esto.